Hola, muy buenas noches, licenciada. Eh, bueno, le voy a explicar de la República Cafetalera, cómo se originó. Eh, la República Cafetalera de El Salvador se remonta a la época de la colonia, en la cual se iniciaba el cultivo del café. Para ello, los gobiernos incentivaban con exonerar a los que sembraran y produjeran el grano de oro. ¿Cómo se introdujo el cultivo del café en El Salvador? En El Salvador el café fue introducido a mediados del siglo XVIII, precisamente por el capitán general Gerardo Barrios, mientras fungía como presidente de la República. Este trajo la planta desde las lejanas tierras del oriente del planeta para posteriormente sembrarla en nuestro país y de hecho funcionó muy bien. Un ejemplo de cómo era el presidente de la República de El Salvador, Manuel Enrique Araujo, que fue electo presidente de la República de El Salvador entre 1911 y 1913, con una candidatura apoyada por Fernando Figueroa, antecesor del cargo, y los capitalistas de la industria cafetalera. Del lado negativo, a pesar de su mandato fue corto, significó un avance en el ámbito social. Ese sería el lado positivo, eh, que fue lo social y económico para el país. Dado reconociendo a todos los ciudadanos como los verdaderos dueños de la nación en un intento de anular los exclusivismos políticos y económicos. Durante su mandato, el doctor Araujo fue precursor de reformas sociales y económicas, siempre en busca del crecimiento y restablecimiento de la nación en cuestiones financieras. Ese sería como una causa positiva para la República de El Salvador. Las políticas sociales económicas del presidente Araujo, entre sus políticas, de hecho eran más cuestionadas y objetadas, estaba el incremento de los impuestos del café. Eso ya sería una causa negativa, porque estaba afectando mucho a la parte humilde, indígenas, en esa época. El presidente Araujo dio un golpe a la oligarquía financiera en ese momento, que posteriormente habría resultado positivo para el estado financiero del país, o sea, conveniencia de ellos. Al mismo tiempo, el gobierno Manuel Enrique Araujo promovió la gran medida de la educación. Eso sí, de hecho se la sacó lucro, ya era un lado positivo, la causa positiva, otorgando becas a los estudiantes con la intención de apostar por un futuro integral en el país. Con la intención de favorecer a la clase trabajadora, introdujo reformas, leyes, las cuales hablaban de indemnizaciones y la protección a los trabajadores de las industrias, y entre otras muchas más acciones positivas también. Y ahora sería Maximiliano Hernández Martínez, que era un político militar y que fue presidente de El Salvador. Nació el 21 de octubre en San Matías, El Salvador. Fueron sus padres Raimundo Hernández y Petrona Martínez. Contrajo nupcias con Concepción Monteagudo, con quien tuvo 8 hijos. Regresó a El Salvador y estudió en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. De hecho, no terminó su carrera por dedicarse completo a las armas. Su trayectoria política, que se vio reflejada en su vida militar. En la época del 17 de noviembre de 1903 al 23 de agosto de 1906, como un gran capitán. El mismo año, durante la guerra en Guatemala, donde peleó el general Martínez, a las órdenes del general Tomás Regalado. Eh, Causas positivas, que serían los hechos importantes. Durante su gobierno sucedieron hechos importantes como la ley agria, agraria, ley por el bien de la familia, creación de la Academia Militar, reglamento del uso del escudo de armas, el logro de reformas en la Constitución de 1944.
Lamentablemente el asesinato terminó muy mal. El general Maximiliano Hernández Martínez murió el 15 de mayo de 1966 en su residencia de Honduras. Fue asesinado por el motorista en su comedor de su casa por Cipriano Morales. Sus restos descansan en el Cementerio General de San Salvador. Hoy sería el caso del levantamiento del campesino en 1932 en El Salvador. Hace 83 años, un día como hoy, se produjo el levantamiento campesino que marcó el despertar del pueblo salvadoreño, tras ser históricamente oprimido por las élites capitalistas, apoyadas por diversos gobiernos imperiales. De hecho, El Salvador atravesaba por una crisis económica generada en parte por los bajos precios del café, el máximo producto de exportación y soporte comercial. Mandan siempre lo mejor para otros países y de hecho actualmente eso sucede. Un ejemplo como el queso mandan lo mejor también. Sin embargo, el negocio del café fue monopolizado por pequeños grupos hacendados y comerciantes que daban empleo a campesinos. En ese momento, posteriormente, daba muchos empleos, que se convirtió en explotación, lo cual resultó otro detonante de la rebelión de 1932. Y también en el caso que fue en 1932 a 1940, dio rebelión con los campesinos. Los hacendados pagaban a los campesinos en monedas con los que se podían comprar establecimientos de quien se las pagó, forjando así un círculo capitalista, pisoteando el sector obrero, afectándolo. El levantamiento del campesino de 1944 en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó el genocidio, repreciarse con el exterminio directo de la casi totalidad de las comunidades nahuas del país, con los indígenas. Tras la llegada de los españoles a territorio que hoy es El Salvador, la situación económica y social de los nativos se caracterizó constante próximos a la independencia, a los años de independencia. De hecho, El Salvador se sumió a una profunda crisis económica por la caída de los precios del café y la crisis de 1929, que se enfrentó a una oleada de protestas, rebeliones, que se dio contra el sistema desigual de tenencia de tierras, con las reformas presidenciales que despojaron a los campesinos. Muchas gracias.